Hola, en este video nos vamos a referir a los medios de tutela indirectos del crédito, que corresponden al tema 5 de nuestro módulo 2. Cuando hablamos de medios de tutela indirectos del crédito, estamos hablando de ciertas instituciones que no se refieren a una preservación del crédito en sí mismo, no buscan que el acreedor pueda hacer valer el derecho de crédito propiamente tal, sino que buscan preservar el patrimonio del deudor para evitar que este derecho del acreedor se vuelva ilusorio. Usualmente son denominados por la doctrina nacional como los derechos auxiliares de los acreedores y se incluyen entre ellos a la acción pauliana o revocatoria, la acción oblicua o subrogatoria, el beneficio de separación y las llamadas medidas de conservación. En este video solo nos vamos a referir a las tres primeras instituciones, dejando el análisis de las medidas de conservación al texto de Abeliuk que está incluido en sus materiales. Hablamos de la necesidad de estos medios de tutela indirectos del crédito porque el hecho de asumir una obligación no afecta el derecho del deudor de administrar su patrimonio como mejor le plazca. Por lo mismo, el valor del patrimonio puede variar significativamente entre el momento en que la obligación se contrajo y aquel en que se hace exigible. No tenemos una máquina del tiempo para saber si al momento en que se va a hacer exigible la obligación, el patrimonio del deudor va a ser exactamente igual o suficiente siquiera para que el acreedor pueda hacer valer el crédito. Entonces tenemos un breve ejemplo aquí. Tenemos un deudor y un acreedor, donde ahí tenemos una masa de dinero que representa el patrimonio del deudor. Tenemos que el acreedor tiene contra el deudor una obligación que es exigible. Si el deudor no puede o no quiere cumplir, el acreedor puede recurrir al juez para que éste le ordene compulsivamente el cumplimiento por vía de una acción de cumplimiento específico o bien que pueda tener alguna otra forma de compensación por los perjuicios sufridos, por ejemplo, mediante una acción resolutoria. Pero si por algún motivo el patrimonio del deudor desaparece en el intertanto por malos negocios, por mecanismos de defraudación, el acreedor se va a quedar con una linda sentencia que puede condenar al deudor, pero que no le va a servir para nada más que para enmarcarla y ponerla en el living de su casa. Esta libertad del deudor para administrar su patrimonio no supone una exigencia de diligencia particular en la forma en que lo lleve, sino que a lo más exige un mínimo de lealtad para con sus acreedores, mínimo que colinda con las ideas de fraude y de abuso. A este respecto, alguna doctrina comparada ha señalado que la relación entre el acreedor y el deudor está regida por algunos principios básicos. El principio de veracidad, esto es de que las operaciones que se realicen deben ser veraces, deben tener un objetivo, un propósito práctico real. El principio de primacía de las obligaciones jurídicas, en el sentido de hacer frente a sus acreedores propiamente tales antes que a cuestiones altruistas o simplemente por razones de amistad. Y el principio de igualdad entre los acreedores, de que si se llega en un momento a una situación de insolvencia, los acreedores son iguales en su posición jurídica, salvo las excepciones legales que estudiaremos en el video que se refiere a prelación de créditos. La vulneración de estos principios en general queda enmarcada en el régimen de responsabilidad civil extracontractual. Ya estamos fuera del ámbito del contrato, estamos, decíamos, en un ámbito indirecto de tutela del crédito, y desde el punto de vista indemnizatorio, la vulneración de estos principios, cuando no existe algún mecanismo específico de prevención del fraude, está regida por el régimen de la responsabilidad civil extracontractual. Hemos dicho varias veces que el fraude, que es una noción que en derecho civil colinda con las ideas de abuso y con la idea de dolo, es la excepción a toda regla. Hemos hablado algunas veces de que es una especie de concepto satelital que altera el funcionamiento de las reglas usuales, ¿no? En este sentido, entonces, cuando estamos frente a un acto, a un
cuando se haya realizado por medios aparentemente lícitos, como la constitución de personas jurídicas, que es un mecanismo para acotar la responsabilidad, o el uso de contratos que son perfectamente válidos. La idea de fraude, esta intención de causar daño, que está también envuelta en el concepto de dolo del artículo 44, supone que podamos cuestionar o podamos declarar ineficaces esos actos que usualmente podríamos haber considerado como lícitos. Entre estos mecanismos para precaver el fraude, el más conocido es la acción pauliana o revocatoria. La acción pauliana revocatoria proviene del derecho romano, donde no estamos muy seguros bien, pero se atribuye a un pretor de nombre Paulo. Otros dicen que no es el pretor Paulo, dicen que es el jurista Paulo, cuyas enseñanzas están recogidas en el Digesto. La acción pauliana busca resguardar a los acreedores frente a fraudes cometidos por el deudor en el periodo inmediatamente anterior al inicio de un procedimiento concursal por insolvencia, privando de efectos a los actos o contratos fraudulentos. Se discute la naturaleza jurídica de esta acción. El Código Civil, en el artículo 2468, habla de rescisión. Rescisión es un concepto que nosotros asociamos a la idea de nulidad relativa, pero se ha sostenido que más bien es una hipótesis de inoponibilidad. Esto es, no es que los actos realizados fraudulentamente en perjuicio de los acreedores se declaren nulos o propiamente se declaren ineficaces a todo evento, sino que solo son ineficaces respecto del acreedor. Son válidos para con terceros, pero respecto del acreedor cuyo interés se ha visto defraudado, el acto no le empece. Decimos que se ha sostenido que es una hipótesis de inoponibilidad a pesar del texto expreso del Código Civil, por algunas razones doctrinarias que no es del caso invocar o revisar en este momento, pero también porque es la posición que se ha recogido en el derecho comercial, que es el área del derecho que se preocupa precisamente de las consecuencias de la insolvencia como uno de sus temas principales. Las acciones revocatorias concursales están recogidas en los artículos 287 y siguientes de la ley 20.720, que reemplazó la antigua ley de quiebras, reemplazándola por una ley de insolvencia y reemprendimiento. La acción pauliana civil, si bien establece un principio básico de protección a los acreedores, presenta escasa utilidad práctica. ¿Por qué? Porque es bastante exigente en cuanto a sus requisitos, en particular el requisito denominado o llamado el fraude pauliano. Cuando hablamos del fraude pauliano es la exigencia subjetiva respecto de el conocimiento por el deudor y eventualmente por su contraparte en el acto que se pretende revocar sobre el estado de insolvencia del primero. Cuando se trata de revocar actos onerosos, nuestro Código Civil exige que ambas partes del acto oneroso hayan tenido conocimiento del mal estado de los negocios del deudor y además que el acto cause perjuicio a los acreedores. Cuando estamos frente a un acto gratuito que se pretende revocar, solo se exigirá la mala fe del deudor y el perjuicio a los acreedores. O sea, hay una mayor protección respecto a los actos onerosos, una menor respecto de los actos gratuitos, pero el asunto aquí es que en general, como hemos dicho también a lo largo del ciclo de Derecho Civil Patrimonial, es que acreditar una cuestión de índole subjetiva como es el conocimiento del mal estado de los negocios del deudor y además por ambas partes del contrato es una cuestión que resulta particularmente difícil. Por lo mismo, en los hechos, la acción pauliana civil ha sido reemplazada por las acciones revocatorias concursales, que establecen condiciones objetivas para dar lugar a la revocación de ciertos actos. Estas acciones revocatorias concursales son, por un lado, más restringidas porque se refieren a ciertos actos onerosos específicos, pagos anticipados, pago de deudas vencidas de forma distinta a la estipulada y prendas, hipotecas y anticresis constituidas respecto de obligaciones contraídas con anterioridad al periodo, a un determinado periodo. Este plazo donde deben haber sido ejecutados estos actos que se pretenden revocar es un plazo de 1 año, que puede extenderse a 2 años si los actos fueron celebrados con personas relacionadas al deudor. Y respecto de actos gratuitos, el plazo siempre es de 2 años y la regla
ahí se altera, no es limitada a actos específicos como los actos onerosos, sino más bien es una regla con un alcance similar a la acción pauliana civil. Las acciones revocatorias concursales, en todo caso, conceden una excepción al deudor si éste prueba que los actos no producen perjuicio a la masa de acreedores, o sea, permiten salvar la viabilidad de los actos. La ley 20.720 establece un rol residual para la acción pauliana civil para todos los demás actos onerosos, presumiéndose que el deudor conocía el mal estado de los negocios antes del inicio del procedimiento concursal. O sea, se exige aquí sí que haya habido un procedimiento concursal porque ese inicio de procedimiento es el momento en el tiempo desde el cual se cuenta el plazo de 1 o 2 años para la revocación de los actos a los que nos hemos referido. Una segunda acción donde se busca proteger al acreedor respecto de determinados tipos de fraude es la acción oblicua o subrogatoria. La acción oblicua corresponde al ejercicio de los derechos y acciones del deudor de parte de los acreedores. Esto es que el acreedor toma el rol del deudor para ejercer un derecho que éste, por desidia o mala fe, no ha ejercido. Es una herramienta de prevención del fraude en cuanto la inacción del deudor supone una afectación a su patrimonio y en ese sentido es una forma para complementar la acción pauliana. La acción pauliana busca deshacer actos, decíamos, que se han hecho en perjuicio de los acreedores. La acción oblicua busca atraer bienes a la masa hereditaria cuando el fraude es más bien una omisión, que el deudor ha dejado de ejercer sus derechos. Lo que ocurre con la acción oblicua es una suerte, eso sí, de contrasentido en derecho chileno, porque a diferencia de lo que ocurre en el Código Civil francés, nuestro Código Civil nunca ha establecido una acción oblicua en forma general y además, en los casos específicos donde la doctrina identifica una forma de acción oblicua, son casos que tienen una naturaleza más bien mixta, donde no podemos ver simplemente la presencia de una acción oblicua. Aquí entonces vemos la influencia que tuvo la doctrina francesa en Chile, porque estamos estudiando en general una institución que ni siquiera está en nuestro código, pero porque tenía reconocimiento explícito en el Código Civil de 1804. ¿Cómo podemos entender a la acción oblicua? Tenemos un acreedor, tenemos un deudor, y a su vez este deudor tiene otro deudor, ¿no? Una persona que le debe algo. Por ejemplo, aquí tenemos una persona que debía entregarle una vaca. Podemos decir que esto es una especie de metadeudor. Entonces, para proteger que el patrimonio del deudor obtenga la ganancia patrimonial esperada de esta segunda relación jurídica, el acreedor va a tomar el rol del deudor original para ejercer las acciones que éste tenía contra su, vamos a llamarlo de nuevo, metadeudor. Ahora bien, decíamos, en el Código Civil chileno no tenemos particularmente una presencia relevante de esta acción. Como señala el texto de Abeliuk, esencialmente hay dos casos solamente donde podemos reconocer algo así como una acción oblicua. El primer caso es el artículo 1968, cuando por insolvencia del arrendatario los acreedores se pueden sustituir al primero dando fianza al arrendador. Esto es, los acreedores toman el rol del arrendatario en el contrato. Y una segunda hipótesis está regulada en dos normas distintas, pero es la misma situación. Los artículos 1238 y 1394, cuando el deudor repudia una donación, herencia o legado en perjuicio de los acreedores. Repudio hablamos porque para que una persona pueda recibir una donación, herencia o legado, debe aceptarla o repudiarla. Si la repudia, no la recibe. Cuando no la recibe con el objeto de perjudicar a los acreedores, entonces los acreedores pueden ejercer este derecho en lugar del deudor. Eso diremos solamente respecto de la acción oblicua. Una última institución en la que vamos a referirnos en este video es el beneficio de separación. El beneficio de separación es una facultad que se otorga a los acreedores hereditarios y testamentarios para pedir que no se confundan los bienes del difunto con los bienes del heredero. Busca que las deudas del heredero no
absorban o no se coman a los bienes que quedaron a la muerte del causante. Entonces tenemos acá un pobre deudor que está agobiado por un saco de deudas, pero que por gracia divina recibe una herencia de un pariente que ha fallecido. Para que esa masa de deuda no se coma todo ese patrimonio del causante, los acreedores del causante pueden solicitar este beneficio de separación y eso permite que no se mezclen los bienes del heredero y los bienes del causante, resguardando a los acreedores de este último. Bueno, y con estas palabras sobre el beneficio de separación, nos despedimos hasta un próximo video. Nos vemos pronto.